En una noche despejada, lejos del fulgor de las ciudades, es posible descubrir una ventana al pasado remoto. Si observas detenidamente la constelación de Andrómeda, notarás una delicada mancha de luz. Un óvalo tenue y difuso, tan sutil que parece desvanecerse al mirarlo directamente. No brilla como una estrella, sino con la luz amortiguada de una nube distante. Por mucho tiempo, quienes contemplaban el firmamento pensaron que solo era eso, una simple nebulosa. Sin embargo, esa pequeña mancha es en realidad el objeto más lejano que puedes ver a simple vista, sin necesidad de instrumentos. La luz que percibes ha viajado durante 2,5 millones de años a través del espacio intergaláctico para llegar hasta ti. Cuando esos fotones iniciaron su recorrido, la Tierra era un lugar irreconocible. Los seres humanos todavía no existían. Lejanos antepasados como los Australopithecus recorrían las vastas llanuras africanas. Grandes extensiones de Norteamérica y Europa estaban cubiertas por glaciares, atravesando una prolongada era glacial. Todo lo que constituye la historia humana, desde los primeros inventos hasta hoy, ha transcurrido mientras esa luz cruzaba el vacío cósmico. Contemplar Andrómeda es literalmente asomarse a un pasado prehistórico. Catalogada como M31 por los astrónomos, se reconoció hace siglos como una pequeña nube en los cielos nocturnos. Antiguamente, se pensaba que era simplemente una nebulosa dentro de nuestra galaxia, tal vez parte de un sistema aún en formación. Imaginar que pudiera ser una estructura comparable a la Vía Láctea era algo difícil de concebir. Pero hoy sabemos que hay una enorme diferencia entre la apariencia humilde de Andrómeda en el cielo y su verdadera magnitud. Esa débil mancha es un reino estelar. Un universo isla, mucho más grande, masivo y poblado que la propia Vía Láctea. Un coloso disfrazado por la distancia de frágil mota de polvo estelar. Antes de adentrarnos en el misterio de sus dimensiones desconocidas, te invito a que tomes una pequeña pausa. Piensa en el lugar desde donde estás iniciando este viaje de descubrimiento. Y, si lo deseas, puedes seguir acompañando futuras travesías espaciales desde aquí, donde la exploración del cosmos siempre encuentra un nuevo horizonte. Ahora, fija tu atención en esa lejana mancha de luz. Descubrirás que este viaje busca comprender la verdadera escala de Andrómeda. Acompáñame mientras exploramos cómo los astrónomos, usando luces estándar cósmicas, consiguieron medir su distancia y revelar su naturaleza galáctica. En este viaje, descubrirás que Andrómeda supera con creces a la Vía Láctea en tamaño. Su disco visible es más del doble que el nuestro, y su halo estelar, casi imperceptible, se extiende por más de 1 millón de años luz. Pronto conocerás el impresionante censo de sus habitantes, alrededor de 1 billón de estrellas. Además, te adentrarás en los episodios de su historia de canibalismo galáctico y un destino inevitable: la colisión con nuestra propia galaxia. La pequeña nube que ves en el cielo ha resultado ser el coloso de nuestro vecindario cósmico. Pero para responder de verdad a la pregunta sobre su magnitud, lo primero no es medir su tamaño, sino su distancia. En astronomía, determinar la distancia es la clave. Solo así puede entenderse todo lo demás. Un punto débil de luz en el firmamento puede ser una estrella cercana y diminuta, o incluso una galaxia gigante y lejana. Sin conocer esa distancia, nunca se puede despejar el misterio. Durante siglos, la dificultad para medir cuán lejos estaban las nebulosas espirales fue una barrera que mantuvo a la humanidad atada a la idea de un universo de una sola galaxia. La ruptura de esa limitación trajo la primera herramienta verdaderamente confiable para medir el cosmos. A principios del siglo XX, la mayoría de los astrónomos creía que el universo se limitaba a la Vía Láctea. Las estrellas cercanas podían medirse usando el paralaje, un ingenioso método basado en la posición cambiante de la Tierra alrededor del Sol. Sin embargo, esta técnica solo funcionaba para las estrellas próximas.
Los objetos más distantes, como las nebulosas espirales, escapaban a la precisión de este método. El ángulo era demasiado pequeño para ser detectado. Así, el secreto de Andrómeda permanecía en el terreno de la especulación. La solución no vino de la geometría, sino del estudio de una clase especial de estrellas. En el observatorio de Harvard College, un equipo de mujeres dedicadas analizaba incansablemente placas fotográficas, registrando la posición, el brillo y los detalles de miles de estrellas. Entre ellas, destacó una astrónoma singular, Henrietta Swan Leavitt. A comienzos del siglo XX, una astrónoma llamada Henrietta Swan Leavitt centró su atención en las nubes de Magallanes, dos galaxias irregulares que pueden apreciarse desde el hemisferio sur y que antes se creían parte de la Vía Láctea. Mientras analizaba estas galaxias, Leavitt se sintió fascinada por un tipo muy especial de estrella, las variables cefeidas. Se trata de estrellas extremadamente luminosas, gigantes o supergigantes amarillas que atraviesan una etapa inestable en su evolución. Estas estrellas no emiten siempre la misma luz. Su brillo fluctúa de manera rítmica, expandiéndose y contrayéndose, iluminándose y atenuándose con una regularidad asombrosa. Leavitt catalogó meticulosamente las cefeidas de la pequeña nube de Magallanes, registrando tanto el periodo de su pulso como su brillo aparente desde la Tierra. Así, hizo uno de los descubrimientos más importantes para la astronomía. Encontró una conexión directa e infalible entre el tiempo que tarda una cefeida en brillar y su verdadera luminosidad. Cuanto más largo es el ciclo de pulsación, más brillante es la estrella en realidad. Esta relación, conocida como la ley periodo-luminosidad, permitió por primera vez estimar distancias cósmicas con precisión. Aunque Leavitt no sabía la distancia exacta a las nubes de Magallanes, confiaba en que todas las cefeidas de esa región estuvieran aproximadamente igual de lejos de nosotros. Por eso, podía deducir que las diferencias de brillo entre ellas correspondían realmente a diferencias en su potencia real. Así, daba al mundo una nueva herramienta, una candela estándar cósmica. Piénsalo como una bombilla de cuyo brillo conoces exactamente el valor. Si ves esa bombilla desde distintas distancias en un campo oscuro, puedes calcular cuán lejos está solo midiendo cómo cambia su luz. Las cefeidas se transformaron en esas bombillas de referencia universal para los astrónomos del universo. Midiendo el ritmo de sus destellos, se puede calcular su luminosidad, y al comparar su brillantez real con su apariencia desde aquí, es posible estimar su distancia con notable precisión. Esta poderosa herramienta, fruto de la dedicación de Leavitt, sería el recurso clave que Edwin Hubble emplearía años más tarde para resolver un antiguo debate. En 1923, ayudado por el telescopio más avanzado de su época en el Monte Wilson, Hubble capturó imágenes de la nebulosa de Andrómeda. En una de esas placas fotográficas, identificó la firma distintiva de una variable cefeida. Ese momento marcó el inicio de una nueva era en la comprensión del universo. Durante varias semanas, Edwin Hubble dedicó su atención a medir de forma precisa el periodo de pulsación de esa estrella cefeida recién hallada en Andrómeda. Usando la ley periodo-luminosidad descubierta por Leavitt, pudo calcular cuál era en realidad la potencia de esa estrella. El resultado fue impactante. Se trataba de una verdadera luminaria, miles de veces más brillante que el Sol, y sin embargo en la fotografía apenas se distinguía como un punto muy débil. La explicación solo podía ser una. Esa estrella debía encontrarse a una distancia verdaderamente monumental, mucho más allá de lo que se creía posible. Los primeros cálculos de Hubble situaron a Andrómeda casi a 1 millón de años luz de distancia. Hoy, gracias a mediciones mucho más precisas, sabemos que se encuentra aproximadamente a 2,5 millones de años luz. Con esa única observación, la percepción del universo cambió por completo. Dejó de ser una nube cercana para revelarse como otra galaxia, un cosmos separado, tan vasto y grandioso como nuestro propio hogar galáctico,
pero aislado por un océano de espacio vacío. Este hallazgo, alcanzado gracias a la nueva regla cósmica de Leavitt, otorgó a la humanidad la primera verdadera visión del tamaño del universo. La clave que permite responder a la pregunta central de este viaje es, precisamente, la medición de la distancia. Saber cuán lejos está un objeto permite descifrar todas sus demás características. Como al mirar desde lejos un coche pequeño y calcular la distancia estimando su tamaño aparente, conocer la distancia real de Andrómeda permite transformar su aspecto en una cifra física, su auténtica magnitud. Así, con la distancia ya clara, unos asombrosos 2,5 millones de años luz, los astrónomos pudieron, por primera vez en la historia, intentar medir el verdadero tamaño de esta galaxia vecina. El cálculo de su dimensión resulta ser un ejercicio sencillo de trigonometría. Si se conoce la distancia y el ángulo que ocupa en el cielo, es posible deducir su tamaño real. Lo más sorprendente es que lo que el ojo humano percibe en una noche sin luces es solo el núcleo central de Andrómeda. Sus brazos espirales, mucho más extensos y sutiles, se despliegan más allá del resplandor visible. Las cámaras de larga exposición han mostrado que el diámetro aparente de Andrómeda en el cielo es de aproximadamente 3 grados, un dato curioso y poco conocido sobre la galaxia más cercana a la nuestra. Para entender mejor el tamaño de Andrómeda, considere que el diámetro de la luna llena en nuestro cielo es apenas medio grado. Si tus ojos fueran lo suficientemente sensibles para captar las partes más tenues de esta galaxia, la verías extendiéndose 6 veces más que la luna llena. Es un gigante escondido a simple vista, una presencia imponente en el firmamento, cuya verdadera magnitud queda velada por su delicada y tenue luz. Al combinar ese vasto tamaño aparente con la distancia que conocemos, los astrónomos determinaron el diámetro real del disco estelar principal de Andrómeda, alrededor de 220.000 años luz. Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea, nuestra galaxia, mide unos 100.000 años luz de diámetro. Eso significa que Andrómeda no es simplemente un poco más grande, sino más del doble de ancha. Imagina poner la Vía Láctea junto a Andrómeda. Nuestra galaxia parecería la hermana menor. Se trata de un sistema de escala inimaginable. Ahora, visualiza un viaje a la velocidad de la luz a través de ese inmenso disco. Comenzando en uno de sus bordes más lejanos, notarás que las estrellas están dispersas en estas regiones exteriores. Es una zona tranquila, habitada por estrellas viejas y cúmulos globulares que orbitan en el halo. Al avanzar hacia el interior, entrarás en los brazos espirales, que en Andrómeda son mucho más definidos y compactos que en la Vía Láctea. Cruzarás enormes áreas de formación estelar, con nebulosas de un rosa brillante, donde el hidrógeno es ionizado por la luz de estrellas jóvenes recién nacidas. Verás también cúmulos de estrellas masivas que brillan con un intenso azul. A medida que atraviesas estos brazos, la densidad de estrellas se incrementa. Entre ellos, notarás bandas oscuras y nítidas. Son lenguas de polvo interestelar, material frío que bloquea la luz de las estrellas detrás y que sirve como materia prima para futuras generaciones estelares. Después de un viaje que abarcaría más de 100.000 años luz, un recorrido casi interminable que casi atraviesa toda nuestra galaxia, solo hemos llegado a la región central de Andrómeda. En ese punto, encontramos el núcleo de la galaxia, una esfera densamente poblada por estrellas antiguas y de tonalidad amarillenta. La luz de esas estrellas brilla de manera continua, creando un cielo nocturno que nunca sería completamente oscuro desde un planeta situado allí. En el corazón de ese bulbo galáctico se halla el monstruo gravitacional más grande de toda la galaxia. Un agujero negro supermasivo que genera una fuerza de atracción inmensa, mucho mayor que la de nuestro propio centro galáctico. Para completar un viaje hasta el otro extremo del disco, serían necesarios otros 100.000 años luz, haciendo que el recorrido total supere los 200.000 años a la velocidad de la luz.
La estructura de Andrómeda también revela una historia mucho más turbulenta que la de la Vía Láctea. Mientras que nuestra galaxia tiene una forma de espiral barrada, la de su vecina es más compleja y violenta. En su centro no solo hay un bulbo, sino también un anillo masivo de polvo y estrellas deformadas. Los astrónomos creen que ese anillo es la marca de una colisión frontal con una galaxia enana, ocurrido hace aproximadamente 200 millones de años. Así, la primera medida de la inmensidad de Andrómeda ya nos revela su dominio en el cosmos. Una ciudad de estrellas que supera en tamaño la nuestra, siendo más del doble de ancha. Pero esa gran ciudad no solo se mide en extensión, también en la cantidad de habitantes, en la población de estrellas que alberga. La primera medida, ese diámetro de 220.000 años luz, confirma que Andrómeda supera en tamaño a la Vía Láctea. Sin embargo, el tamaño visible es solo una faceta de su historia. En realidad, la grandeza de una galaxia va mucho más allá de su superficie visible. La verdadera dimensión de esa ciudad cósmica no solo se determina por su extensión, sino también por cuántas estrellas la habitan. Para entender toda su inmensidad, los astrónomos deben hacer un censo preciso de sus habitantes. Pero contar estrella por estrella es una tarea inmensa, imposible de realizar en cada rincón, solo alcanzable en las regiones más cercanas. Entonces, utilizan métodos indirectos, como medir la luz total que emite la galaxia, combinándola con modelos de las poblaciones estelares para estimar su número total de estrellas. El primer paso para entender la magnitud de Andrómeda es medir la cantidad total de luz que emite, su luminosidad global. Luego, el desafío mayor es calcular la proporción entre la masa y la luz, una relación que indica cuánta masa de estrellas se necesita para generar un determinado brillo. Esta proporción no es fija, varía según el tipo de estrellas que predominan en la galaxia. Por ejemplo, una galaxia repleta de estrellas jóvenes, masivas y azules, que irradian una luz intensa, producirá mucha luminosidad por cada unidad de masa. En cambio, si está dominada por estrellas viejas, pequeñas y rojizas, que son más tenues, entonces tendrá mucha masa pero emitirá menos luz. Analizando el color y el espectro de Andrómeda, los astrónomos pueden modelar qué tipo de estrellas predominan y así estimar una proporción promedio de masa a luz. Dividiendo la luminosidad total de la galaxia por esa proporción, se obtiene una estimación precisa de su masa estelar. A partir de ahí, se puede inferir cuántas estrellas individuales hay en ella. El resultado es impresionante. La galaxia de Andrómeda alberga aproximadamente 1 billón de estrellas. Para entender la magnitud de ese número, en la escala numérica larga que usamos en español, 1 billón equivale a 1 millón de millones, es decir, un 1 seguido de 12 ceros. Comparado con nuestra Vía Láctea, cuyas estimaciones oscilan entre 200 y 400 mil millones de estrellas, Andrómeda tiene al menos el doble o incluso el triple, y posiblemente hasta 5 veces más pobladores estelares. Si la Vía Láctea fuera una nación estelar vasta, entonces Andrómeda sería un imperio colosal. 1 billón es un número tan inmenso que escapa a nuestra imaginación. Para ponerlo en perspectiva, imagina contar un número nuevo cada segundo, sin pausa alguna para comer, dormir o descansar. Tardarías cerca de 31.700 años en alcanzar 1 billón. Esa es la escala de habitantes en nuestra galaxia vecina. La composición de esta vasta población también revela su historia. En general, Andrómeda muestra una tonalidad más rojiza en comparación con la Vía Láctea, reflejo de su diversa y antigua generación de estrellas. La tonalidad más rojiza de Andrómeda sugiere que su población estelar es, en promedio, mucho más antigua. Mientras nuestra Vía Láctea mantiene un ritmo constante de nacimiento de nuevas estrellas, Andrómeda parece haber vivido un intenso periodo de formación estelar en un pasado remoto. Su bulbo central, mucho más visible y prominente que el nuestro, está repleto de esas estrellas viejas y amarillentas.
Esta realidad respalda la idea de que Andrómeda tuvo un pasado lleno de violencia cósmica, creciendo a través de una serie de fusiones con galaxias más pequeñas. Cada colisión desencadenó estallidos de formación estelar y consumió grandes cantidades de gas, llevando a la galaxia hacia una fase de mayor madurez estelar. Así, la inmensidad de Andrómeda no se limita a su tamaño físico, también está en su densidad y riqueza estelar. Más ancha que la Vía Láctea, posee una población mucho más densa y es el indiscutible centro de gravedad dentro de nuestro grupo local de galaxias. Y como corresponde a una galaxia tan masiva y poderosa, su núcleo encierra estructuras de una escala y naturaleza que superan las nuestras, guardando misterios que los astrónomos continúan tratando de desvelar. Aunque el censo de 1 billón de estrellas nos da una idea de su enorme población, para comprender su verdadero carácter y su historia, es necesario observar con detalle su estructura. Al hacerlo, los científicos han encontrado que Andrómeda no es simplemente una versión ampliada de la Vía Láctea, sino una galaxia con un pasado mucho más violento y reciente. La evidencia de esa turbulencia se encuentra grabada en el corazón mismo de la galaxia, en una estructura peculiar de polvo y estrellas que revela una colisión cósmica relativamente cercana en el tiempo. Cuando los telescopios espaciales más avanzados, como el Hubble y el infrarrojo Spitzer, dirigieron su mirada al bulbo central de Andrómeda, esperaban hallar una esfera densa y homogénea de estrellas viejas, pero se encontraron con algo totalmente inesperado. Sobre la luz de las estrellas antiguas, apareció una estructura oscura y compleja de polvo. Investigaciones más detalladas mostraron que este polvo no formaba una masa caótica, sino un enorme anillo que rodea el núcleo galáctico, con un diámetro de varios miles de años luz. La existencia misma de este anillo ya era un misterio digno de estudio. Lo que hizo este hallazgo aún más fascinante fue descubrir que ese anillo no estaba inactivo. Contenía gas molecular, el material básico para la formación de nuevas estrellas, y mostraba signos claros de una intensa actividad estelar. Dentro de ese anillo, los astrónomos detectaron miles de estrellas jóvenes, calientes y de un azul brillante. Esto planteaba una contradicción. El bulbo galáctico debería ser un lugar tranquilo, un desierto de estrellas donde la formación ha cesado hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué había un oasis activo de nacimiento estelar justo en su centro? La explicación más aceptada es que ese anillo es una cicatriz, la huella de una batalla cósmica, la onda expansiva de una colisión frontal. Modelos computacionales sugieren que hace alrededor de 200 millones de años, una galaxia enana, rica en gas, chocó contra Andrómeda. Pero no fue un roce superficial. La galaxia pequeña se lanzó casi perpendicularmente, cruzando directamente el centro del disco de Andrómeda como una bala cósmica. La violencia del impacto habría sido descomunal. La galaxia intrusa, al atravesar ese denso disco galáctico, probablemente fue destrozada por la fuerza gravitacional y su materia absorbida completamente por Andrómeda. Sin embargo, dejó una última marca indeleble. Su paso generó una onda de choque, una perturbación gravitacional que se expandió desde el punto de impacto hacia afuera. Al igual que cuando una piedra cae en un estanque, esa onda se propagó comprimiendo enormemente el gas a su paso. La presión fue tan intensa que provocó el colapso de las nubes gaseosas, desencadenando un enorme estallido de formación estelar en forma de anillo alrededor del núcleo. Ese anillo de estrellas azules y jóvenes que puedes observar hoy en día, en realidad, no es más que un espectro de su pasado. Es el eco de una colisión antigua, la ola de formación estelar que todavía se extiende desde el centro de la galaxia. Todas esas estrellas nacieron más o menos al mismo tiempo, formando parte de esa onda de choque que aún resuena en su estructura. Es, quizás, una de las pruebas forenses más claras de una historia reciente de enfrentamientos y fusiones que ha sufrido Andrómeda.
Este fenómeno nos revela que nuestra vecina estuvo creciendo y alimentándose de galaxias menores en un pasado relativamente cercano. La historia de esa colisión, además, ayuda a entender algunas de las diferencias que distinguimos entre Andrómeda y la Vía Láctea. Mientras que nuestra galaxia se caracteriza por una formación de estrellas moderada y relativamente constante, Andrómeda parece tener un carácter cambiante. Largos periodos de calma seguidos por breves, pero violentos, estallidos de nacimientos estelares, probablemente causados por interacciones con satélites y galaxias pequeñas. El anillo de fuego y polvo en su núcleo nos recuerda que las galaxias no son objetos estáticos, sino ecosistemas dinámicos, en constante transformación y a menudo en conflicto. Nos muestra que, incluso en las escalas más imponentes del universo, las fuerzas de colisión y fusión continúan moldeando esas gigantescas estructuras, dejando cicatrices que reflejan su turbulento pasado. Esa cicatriz nos ofrece una pista importante sobre historias pasadas que han llevado a Andrómeda a convertirse en el enorme gigante que conocemos hoy. Pero ese polvo en su centro no es el único enigma que guarda su núcleo. Todavía hay una ilusión óptica que desconcertó a los astrónomos durante años. Lo que el viaje al corazón de Andrómeda revela es un escenario de violencia y cambio reciente, más allá del polvo y las estrellas en formación. Cuando los telescopios, en particular el Hubble, enfocaron por primera vez su vista precisa hacia el núcleo de la galaxia en los años 90, los científicos esperaban encontrar un cúmulo de estrellas que se volviera cada vez más compacto, acercándose a su monstruoso agujero negro central. Pero lo que descubrieron fue algo completamente inesperado y parecería casi imposible. El núcleo de Andrómeda parecía estar dividido en dos. En lugar de una única concentración de luz, la imagen mostraba dos puntos brillantes separados por apenas unos 5 años luz. Al más brillante de estos puntos lo bautizaron como P1, y al más tenue, como P2. Este descubrimiento continúa siendo un misterio, un recordatorio de que en el universo, incluso las estructuras más grandes y antiguas, aún preservan secretos y fragmentos de historias ocultas que solo la exploración y la paciencia pueden desvelar. La galaxia parecía tener un doble latido en su corazón, como si tuviera dos núcleos. La hipótesis inicial y quizás más emocionante fue que Andrómeda podría albergar no uno, sino dos agujeros negros supermasivos en su centro. Esta idea, aunque sorprendente, era teóricamente posible. Si Andrómeda había absorbido recientemente a otra galaxia importante, el agujero negro supermasivo de esa galaxia canibalizada podría estar ahora en espiral hacia el núcleo de Andrómeda. Según la teoría, estos dos gigantes cósmicos estarían en las etapas finales de una danza orbital, girando alrededor uno del otro antes de fusionarse en un evento cataclísmico. La imagen captada por el telescopio Hubble podría ser la primera evidencia visual de ese fenómeno extraordinario. Dos monstruos cósmicos atrapados en un abrazo final. Pero a medida que los astrónomos estudiaban el sistema con más detalle, esta emocionante teoría empezó a mostrar inconsistencias. El análisis del movimiento estelar en el núcleo reveló que el punto más tenue, conocido como P2, parecía ser el verdadero centro de gravedad de la galaxia. Mientras tanto, el punto más brillante, P1, se movía a gran velocidad, como si orbitara alrededor de algo. Esto no coincidía con lo esperado en una simple fusión de dos agujeros negros. Además, el estudio de las edades y composición química de las estrellas en ambos cúmulos mostró que eran muy similares. P1 no parecía un núcleo invasor con una población estelar diferente. La evidencia no encajaba. La solución a este misterio resultó ser aún más elegante y sorprendente que la idea de dos agujeros negros. La teoría, ahora ampliamente aceptada, propone que ese doble núcleo es en realidad una ilusión óptica creada por una dinámica orbital única. En el centro de Andrómeda hay un solo agujero negro supermasivo, cuya ubicación coincide con el punto más tenue, P2. Entonces,
¿Qué es ese punto brillante P1? No es un segundo agujero negro, sino la parte más luminosa de un disco de estrellas viejas orbitando el agujero negro central en una trayectoria altamente excéntrica, es decir, siguiendo una órbita elíptica muy alargada. Imagina la órbita de un cometa alrededor del Sol. Cuando está cerca del Sol, se mueve rápido, pero cuando alcanza el punto más alejado de su trayectoria, reduce su velocidad de manera notable. Ahora, imagina no un solo cometa, sino un disco entero formado por millones de estrellas que siguen una órbita elíptica similar alrededor del agujero negro central. Según las leyes del movimiento orbital de Kepler, estas estrellas pasarán la mayor parte de su tiempo en el punto más alejado del agujero negro, llamado apocentro, donde su velocidad disminuye al máximo. Como consecuencia, las estrellas tienden a acumularse allí, creando una zona con mayor densidad estelar, y por lo tanto, más brillante. Ese punto brillante que observamos, identificado como P1, es precisamente ese cúmulo de estrellas que se mueve lentamente y se agrupa. P1 es el lugar en la órbita donde las estrellas se amontonan, formando un pico de luz que puede engañarte haciéndote pensar que se trata de un segundo núcleo. Sin embargo, P2, el punto más tenue, es el verdadero centro, el foco vacío de esa órbita elíptica alrededor del cual gira todo lo demás. Así, el misterioso doble núcleo de Andrómeda resulta ser un fenómeno dinámico, una ilusión óptica creada por la danza de un grupo de estrellas alrededor de un único maestro gravitacional, el agujero negro supermasivo. Aunque la idea de que dos agujeros negros compitan en el corazón galáctico era emocionante, la realidad de un disco estelar excéntrico revela una complejidad inesperada en los núcleos de las galaxias. Nos muestra que el corazón de una galaxia no es un lugar de calma absoluta, sino un escenario de movimientos orbitales complejos y a veces sorprendentes. Ese arreglo particular de estrellas, aunque fascinante, es solo el séquito que acompaña al verdadero gobernante del centro de Andrómeda. Todas esas órbitas tan intrincadas están dirigidas por la inmensa gravedad de un único objeto. Con el misterio de la ilusión óptica resuelto, es momento de medir la masa del verdadero poder que reina en este trono. El agujero negro supermasivo de nuestra galaxia vecina. Toda esta compleja y curiosa danza estelar en el corazón de Andrómeda está gobernada por la gravedad de un solo objeto gigantesco. En el punto más tenue, P2, se encuentra el verdadero centro de la galaxia, su motor primordial, su ancla gravitacional. Al igual que en la Vía Láctea, Andrómeda alberga a uno de estos monstruos cósmicos en su núcleo. Como corresponde a una galaxia de tamaño colosal, el agujero negro en el centro de Andrómeda es un gigante que hace que el nuestro parezca pequeño. Medir la masa de un agujero negro supermasivo situado a 2,5 millones de años luz es un desafío increíble, pero los astrónomos han desarrollado técnicas de precisión exquisita para lograrlo. El método consiste en observar cómo la gravedad de ese agujero negro afecta a su entorno más cercano. Gracias a la increíble nitidez del telescopio espacial Hubble, los científicos pueden rastrear el movimiento de las estrellas y cúmulos estelares en el bulbo galáctico, muy próximo al centro. Este proceso es una aplicación a gran escala de las leyes del movimiento orbital de Kepler. Midiendo el espectro de la luz que emiten esas estrellas, los astrónomos pueden determinar su velocidad orbital, que tan rápido giran alrededor del centro galáctico. Además, al verificar sus posiciones en las imágenes del Hubble, se establece a qué distancia están del núcleo. Con esa información, la velocidad y la distancia de las estrellas, se puede calcular la masa del objeto invisible que las mantiene en órbita. Cuanto más rápido se mueven las estrellas a cierta distancia, más masivo debe ser ese objeto central que ejerce su atracción. Al aplicar esta técnica al corazón de Andrómeda, los resultados confirmaron su naturaleza gigantesca.
La velocidad de las estrellas alrededor del núcleo indicó la presencia de un agujero negro supermasivo con una masa estimada entre 100 y 200 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para poner esta cifra en contexto, basta comparar con el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A*. Mediciones precisas han determinado que su masa es de aproximadamente 4 millones de masas solares. Esto significa que el agujero negro en el centro de Andrómeda es al menos 25 veces más masivo que el nuestro y podría ser hasta 50 veces más pesado. Esa diferencia de escala es realmente extraordinaria. El horizonte de sucesos de Sagitario A*, el punto de no retorno en nuestro agujero negro galáctico, tiene un diámetro de unos 24 millones de kilómetros, un tamaño que podría caber fácilmente dentro de la órbita de Mercurio. Ahora imagina que el horizonte de sucesos del agujero negro en Andrómeda, siendo decenas de veces más masivo, es proporcionalmente mucho más grande, extendiéndose mucho más allá dentro de nuestro sistema solar interior. Esta gran diferencia en masa nos cuenta una historia sobre el pasado de ambas galaxias. Se cree que los agujeros negros supermasivos crecen principalmente a través de dos vías: la acreción de gas y la fusión con otros agujeros negros tras colisiones entre galaxias. La inmensa masa del agujero negro de Andrómeda es una clara evidencia de que su historia ha sido mucho más activa y violenta que la de nuestra Vía Láctea. Es el resultado acumulado de haber devorado múltiples galaxias a lo largo de su existencia, absorbiendo los agujeros negros centrales de sus presas y sumándolos a la propia masa. El tamaño gigantesco de su agujero negro es el testimonio histórico definitivo de su éxito como depredador galáctico, igual que nuestro Sagitario A*. En la actualidad, el agujero negro de Andrómeda se encuentra en un estado de calma relativa. No está devorando grandes cantidades de gas activamente, por lo que no brilla como un cuásar. Es un gigante dormido, pero su inmensa masa continúa gobernando el destino de su galaxia. El excéntrico disco de estrellas que genera la ilusión del doble núcleo, junto con la densa concentración estelar de su bulbo, son estructuras moldeadas y mantenidas en su lugar por la fuerza gravitacional de ese único y colosal objeto. El estudio detallado del corazón de Andrómeda refuerza así la narrativa de su dominio en nuestro grupo local de galaxias. Andrómeda no solo es una galaxia más ancha y poblada que la Vía Láctea, sino que su corazón mismo es mucho más masivo y poderoso. Ha vivido una vida más grandiosa y violenta que la nuestra. Sin embargo, incluso la medida de su gigantesco agujero negro, con una masa de 100 millones de veces la de nuestro Sol, no alcanza a reflejar la verdadera magnitud de Andrómeda. Porque la galaxia visible que hemos descrito hasta ahora es apenas la parte más brillante de una estructura mucho más vasta. Hasta aquí, en este recorrido, hemos medido las zonas visibles y luminosas de Andrómeda. Su disco de 220.000 años luz, su población de 1 billón de estrellas y su enorme agujero negro central. Con estas cifras, queda claro que Andrómeda es una galaxia de escala superior a la nuestra. Pero la galaxia que vemos, esa majestuosa espiral que aparece en las fotografías, no es más que el centro brillante y denso de algo mucho más extenso. La verdadera inmensidad de Andrómeda, la respuesta a cuanto mide realmente, no reside en su luz radiante, sino en su sombra fantasma, su halo estelar. Todas las galaxias grandes, incluida la Vía Láctea, están envueltas en un halo estelar. Se trata de una esfera vasta y casi invisible, formada por estrellas dispersas que orbitan a grandes distancias del centro galáctico, mucho más allá del disco visible. Estas estrellas son sumamente tenues y están separadas entre sí por grandes espacios. La densidad de estas estrellas en el halo es tan baja que su brillo superficial es más débil que la oscuridad del cielo nocturno más puro en la Tierra. Observar el halo es como tratar de captar el vapor de un aliento en medio de una tormenta de nieve, una tarea de enorme complejidad técnica. Durante décadas se supo que Andrómeda tenía un halo, pero su verdadera extensión se desconocía.
Sin embargo, en los últimos años, proyectos astronómicos de sensibilidad sin precedentes, como el Pan-Andromeda Archaeological Survey, PANDAS, han utilizado telescopios de gran campo para fotografiar las regiones exteriores de Andrómeda durante miles de horas. Combinando estas imágenes de exposiciones ultraprofundas y aplicando algoritmos complejos para eliminar la luz de las estrellas de nuestra propia galaxia que se interpone, los astrónomos han logrado mapear por primera vez esta estructura fantasma. Lo que han descubierto ha redefinido por completo las dimensiones de nuestra vecina, con resultados absolutamente asombrosos. El halo estelar de Andrómeda no es simplemente una pequeña corona de estrellas. Es una estructura de un tamaño colosal. Se extiende desde el centro de la galaxia hasta un radio de, al menos, 1.300.000 años luz. En algunas direcciones, la evidencia sugiere que podría alcanzar hasta 2 millones de años luz. Vale la pena detenerse un momento para asimilar esta cifra. El disco visible de Andrómeda, que ya es más del doble de ancho que el de la Vía Láctea, tiene un diámetro de 220.000 años luz. Por lo tanto, su halo estelar es aproximadamente 10 veces más ancho que la galaxia visible misma. Es una esfera de influencia de un tamaño casi inimaginable, donde la brillante galaxia espiral que ves es solo el núcleo central. Pero la implicación más asombrosa surge al conectar esta información con nuestra propia posición en el cosmos. La distancia entre el centro de la Vía Láctea y Andrómeda es de 2,5 millones de años luz. Si el halo de Andrómeda se extiende más de 1 millón de años luz hacia nosotros, y el halo de nuestra propia galaxia se extiende cientos de miles de años luz en la dirección de Andrómeda, la conclusión es inevitable. Los halos de ambas galaxias ya se están tocando. El espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda no está vacío. Ya estamos entrando en las regiones más externas y tenues de nuestra vecina galáctica. Estamos viajando a través de su halo. Aunque los discos luminosos de ambas aún están separados, las dos galaxias han comenzado una fusión larga y pausada. No somos solo galaxias vecinas acercándose lentamente. Ya somos dos estructuras que comienzan a entrelazarse. Las estrellas que forman ese vasto halo son, en su mayoría, viejas y pobres en metales, y no se formaron en el disco de Andrómeda. Son las supervivientes de un pasado violento, los restos de cientos de galaxias enanas más pequeñas que Andrómeda ha desgarrado y devorado durante sus 13.000 millones de años de historia. El halo de estrellas que rodea a Andrómeda es en realidad un cementerio galáctico, un registro fósil de todas las víctimas de las colisiones y fusiones que la han moldeado a lo largo de su historia. La respuesta a la pregunta de cuánto mide en realidad, ya no es sencilla. No es solo un disco de 220.000 años luz de diámetro, sino una esfera fantasmal de estrellas que alcanza entre 3 y 4 millones de años luz. Es una estructura tan inmensa que su frontera ya ha llegado hasta nosotros, tocando nuestras propias regiones del universo. Esa pequeña y débil mancha de luz en el cielo no es más que el núcleo brillante de un vasto imperio estelar, cuya verdadera extensión es invisible y silenciosa, y que ya está a nuestras puertas. Además, ese halo de estrellas, tan extenso, es solo la parte visible de una estructura aún mayor. Es la evidencia de que la galaxia de Andrómeda está envuelta en una esfera de estrellas de un tamaño colosal, que se extiende por millones de años luz y casi toca los límites de nuestra propia galaxia. Pero, surge una pregunta. ¿De dónde proviene esa enorme estructura? Las estrellas que componen ese halo no nacieron allí. Son, en su mayoría, estrellas antiguas y pobres en metales, muy diferentes de las estrellas que se forman en el activo disco de una galaxia en crecimiento. La respuesta es que ese halo no fue construido por Andrómeda, sino que fue acumulado a lo largo del tiempo, resultado de la historia violenta y tumultuosa de la galaxia, que ha desgarrado y devorado muchas galaxias enanas menores. Este halo, por tanto, es un relicario que guarda en sus estrellas los secretos de un pasado lleno de colisiones y adquisiciones,
una historia de lucha y conquista que todavía nos susurra sus antiguos ecos. El halo estelar es, en esencia, un vasto y antiguo cementerio, la escena del crimen de innumerables actos de canibalismo galáctico que se han sucedido a lo largo de miles de millones de años. Cuando una galaxia grande como Andrómeda interactúa con una galaxia enana mucho más pequeña que orbita a su alrededor, la inmensa gravedad del gigante comienza a ejercer fuerzas de marea sobre el cuerpo más pequeño. La fuerza gravitatoria en el lado más cercano de esa galaxia enana es significativamente más fuerte que en el lado opuesto. Esta diferencia de fuerzas estira a la galaxia enana, deformándola poco a poco. A medida que la galaxia enana sigue su órbita, ese estiramiento se vuelve extremo. Las estrellas de sus regiones exteriores, las que están menos firmemente unidas por la gravedad, son arrancadas de su órbita. Pero estas estrellas robadas no se dispersan sin sentido por el espacio. Son arrastradas siguiendo la misma trayectoria orbital que tenía su galaxia madre, formando dos largas y tenues colas estelares, una que precede a la galaxia enana y otra que la sigue. En cada vuelta orbital, la galaxia enana pierde más y más estrellas, que se depositan a lo largo de esas rutas. Finalmente, tras cientos de millones de años, la galaxia enana desaparece por completo. Lo único que queda de ella es un rastro fantasmal, una corriente estelar, un río de estrellas que serpentea a través del halo de la galaxia mayor, marcando la órbita de la víctima mucho después de su destrucción total. El halo de Andrómeda está lleno de esas corrientes estelares. Es un tapiz de arcos y bucles superpuestos, cada uno de ellos el esqueleto de una galaxia devorada. El estudio de estas corrientes es como la arqueología galáctica. Al analizar el movimiento y la composición química de las estrellas en una corriente, los científicos pueden reconstruir las características de la galaxia original que fue destruida, y trazando su órbita, determinar cuándo ocurrió ese acto de canibalismo cósmico. La evidencia más espectacular de este fenómeno en Andrómeda es la corriente estelar gigante. El halo que rodea a Andrómeda es una estructura enorme y relativamente densa, formada por estrellas que son los restos de una galaxia enana bastante grande que fue devorada hace unos pocos miles de millones de años. La presencia de este y otros ríos estelares es la evidencia directa, la prueba definitiva, de que el canibalismo en las galaxias no es solo una teoría, sino el principal modo en que se ha formado el halo de Andrómeda. Proyectos de exploración como el Pan-Andrómeda Archaeological Survey han dedicado años a cartografiar estas estructuras extremadamente débiles. Estos estudios han mostrado que el halo de Andrómeda es mucho más complejo y estructurado de lo que se creía inicialmente. No se trata simplemente de una esfera dispersa de estrellas, sino de un entramado de corrientes cruzadas, fantasmas dejados por docenas, quizás cientos, de galaxias que han sido absorbidas a lo largo de la historia de Andrómeda. Esta historia llena de encuentros violentos es la razón por la cual Andrómeda es el gigante galáctico que conocemos. Su tamaño inmenso y sus 1000 millones de estrellas no solo son fruto de su propia formación estelar, sino del conjunto de galaxias que ha ido incorporando a lo largo de su vida. Cada evento de canibalismo sumaba más estrellas a su población y aumentaba el tamaño de su halo. En comparación, nuestra Vía Láctea, aunque también posee corrientes estelares y una historia de canibalismo, ha llevado una existencia mucho más tranquila. Su halo es más pequeño y menos masivo, lo que sugiere que ha sido una depredadora menos exitosa que su hermana mayor, Andrómeda. El estudio del halo de Andrómeda nos brinda una ventana a una historia galáctica de violencia y escala inmensas. Esa esfera de luz fantasmal que envuelve a la brillante espiral no es una estructura pacífica. Es la crónica de una conquista escrita en la luz de las estrellas de aquellos que fueron derrotados. Cada una de esas estrellas en el halo es como un huérfano de una galaxia perdida, ahora absorbida y formada parte de un imperio estelar mayor. Y este vasto imperio de estrellas visibles es solo una pequeña fracción de la verdadera extensión de Andrómeda.
Este viaje para medir su escala real nos ha llevado más allá de su disco visible, hasta su inmenso y fantasmal halo estelar, una estructura que se extiende hasta las fronteras de nuestra propia galaxia. Pero incluso este halo, con sus millones de años luz de extensión y los restos de cientos de galaxias devoradas, no es el límite final de Andrómeda. Toda la materia de la que hemos hablado hasta ahora, ese billón de estrellas, las enormes nubes de gas y polvo, es por lo general lo que los astrónomos llaman materia bariónica, la materia ordinaria que podemos ver y con la que interactuamos. Por sorprendente que sea esa materia visible, constituye solo una pequeña parte de la masa total de la galaxia. La verdadera Andrómeda, la estructura que la define y mantiene unida, es invisible. Se trata de su colosal halo de materia oscura. La materia oscura es la sustancia más misteriosa del universo. No emite, no absorbe ni refleja ningún tipo de luz, por lo que es completamente invisible para todos nuestros telescopios. Su existencia se deduce únicamente por los efectos gravitacionales que ejerce sobre la materia visible. Como hemos visto, es el andamiaje invisible que sostiene toda la red cósmica. Cada galaxia, incluida la nuestra y Andrómeda, está incrustada en el centro de un halo de materia oscura muchísimo más grande. La prueba más clara de la existencia de este halo en Andrómeda proviene de la medición de su curva de rotación. En un sistema donde la gravedad está dominada por materia visible, como nuestro sistema solar, los objetos más alejados orbitan más lentamente que los más cercanos. Mercurio, por ejemplo, se mueve mucho más rápido que Neptuno. Por eso, los astrónomos esperaban ver un efecto similar en las galaxias. El halo estelar de Andrómeda no es simplemente una corona de estrellas, es una vasta y antigua estructura que se extiende más allá del disco visible y está formada por los restos de muchas galaxias enanas destruidas a lo largo de miles de millones de años. Este halo es la evidencia clara, la prueba irrefutable, de que Andrómeda ha crecido devorando a sus vecinos más pequeños durante su larga historia. Grandes proyectos astronómicos como el Pan-Andromeda Archaeological Survey han dedicado años a mapear estas tenues corrientes estelares. Estas investigaciones han revelado que el halo no es una esfera simple, sino un complejo entramado de corrientes que son los vestigios de docenas, quizás cientos, de galaxias que fueron absorbidas por Andrómeda. Esta historia violenta y constante de consumo es la razón por la cual Andrómeda es el gigante que es hoy. Su tamaño inmenso y su billón de estrellas no solo provienen de su propia formación interna, sino también de la suma de todas esas galaxias que fueron incorporadas a su masa. Cada acto de canibalismo aumentó su población estelar y expandió su halo. En contraste, nuestra Vía Láctea, aunque también tiene su historial de canibalismo y corrientes estelares, parece haber tenido una existencia más tranquila, con un halo más pequeño y menos masivo, lo que indica que ha tenido menos éxito como depredadora galáctica. Las estrellas en los bordes del disco de Andrómeda deberían moverse más despacio que las que están cerca del centro, donde se concentra la mayor parte de la masa visible. Sin embargo, cuando los astrónomos midieron la velocidad de las estrellas y de las nubes de gas en las regiones exteriores del disco, encontraron algo que desafiaba esa lógica. La velocidad de rotación no disminuía a medida que se alejaban del centro, sino que se mantenía constante, sorprendentemente alta, hasta los extremos más alejados y visibles de la galaxia. La única forma de explicar que esas estrellas exteriores se muevan tan rápido sin salir disparadas al espacio es que están siendo retenidas por una fuerza gravitacional gigantesca, mucho mayor que la que puede explicar la materia visible que observamos. Esa fuerza gravitatoria adicional es la evidencia definitiva de la existencia de un gran halo de materia oscura. Los cálculos basados en esta curva de rotación nos proporcionan la verdadera medida de la masa total de Andrómeda. Aunque la masa de su billón de estrellas es considerable, la masa total del halo de materia oscura es mucho mayor.
Las estimaciones actuales sitúan la masa total de la galaxia de Andrómeda en aproximadamente 1,5 billones de veces la masa de nuestro Sol. Esto significa que la materia oscura representa alrededor del 90% de la masa total de la galaxia. Todo lo que podemos ver, el brillante disco, el bulbo central y el halo estelar, es apenas el 10%. La espuma luminosa que flota sobre un inmenso y oscuro océano de materia invisible. El tamaño de ese halo de materia oscura es igualmente impresionante y sobrecogedor, envolviendo todo el sistema galáctico y definiendo su estructura y evolución. La materia oscura de Andrómeda se extiende mucho más allá de su halo estelar visible, formando una esfera casi perfecta de más de 2 millones de años luz de diámetro. Esta es la verdadera frontera de la galaxia de Andrómeda. Es una esfera de influencia gravitacional tan inmensa que su borde se superpone considerablemente con el halo de materia oscura de nuestra propia Vía Láctea. Desde el punto de vista de la materia oscura, las dos galaxias ya no son entidades separadas. Son los núcleos más densos dentro de una estructura común que está en medio de un proceso de fusión. Así llegamos a la respuesta final y más profunda a la pregunta que ha guiado este viaje. ¿Qué tan grande es realmente la galaxia de Andrómeda? Su disco brillante mide 220.000 años luz. Su halo de estrellas devoradas se extiende por millones de años luz. Pero la verdadera galaxia, la entidad gravitacional que define su existencia, es esa colosal y esférica nube de materia oscura. La galaxia que observamos es solo la punta luminosa de un iceberg cósmico. El verdadero gigante es, y siempre ha sido, invisible. Esta revelación sobre nuestro vecino más majestuoso como un fantasma es quizás el último y más humilde recordatorio de que el universo que percibimos es solo una pequeña fracción de la auténtica realidad. Tras haber comprendido la inmensa y en gran parte invisible escala de Andrómeda, desde su disco brillante hasta su vasto halo de materia oscura, el viaje continúa llevándonos a explorar su corte estelar, su séquito, su propia familia de mundos. Las grandes galaxias, como la Vía Láctea y Andrómeda, nunca viajan solas por el cosmos. La inmensa gravedad de estas galaxias las convierte en los centros de sus propios sistemas, atrayendo y manteniendo en órbita a colecciones de galaxias más pequeñas, conocidas como galaxias satélite. De la misma manera que Júpiter gobierna su corte de casi 100 lunas, estas gigantes galácticas dominan sus lunas cósmicas. Estudiar esta familia de satélites nos brinda nuevas pistas sobre el poder y la historia de sus galaxias anfitrionas. Para ponerlo en perspectiva, comencemos con nuestra propia Vía Láctea. Nuestra galería cósmica está acompañada por varias docenas de galaxias satélite. Las más conocidas son, sin duda, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, dos galaxias irregulares que pueden verse a simple vista desde el hemisferio sur. Más allá de estas dos, la mayoría de las lunas de nuestra galaxia son galaxias enanas esferoidales, objetos increíblemente tenues y difusos, algunos con apenas unos pocos miles de estrellas, y extremadamente complicados de detectar. Cuando dirigimos la atención hacia Andrómeda, descubrimos que su corte es aún más amplio y poblado que el nuestro. Se han confirmado al menos 30 galaxias satélite orbitando Andrómeda, y es casi seguro que existen muchas más, demasiado tenues para detectarse con la tecnología actual. Las dos más brillantes y conocidas suelen aparecer en las fotografías de larga exposición de Andrómeda. Esas manchas difusas que la flanquean son MESI 32 y MESI 110. MESI 110 es una galaxia enana elíptica típica, un buen ejemplo de las galaxias que acompañan a las grandes espirales. Pero su compañera, MESI 32, es un objeto mucho más extraño y revelador. Es una galaxia enana elíptica compacta, increíblemente pequeña en tamaño pero inusualmente densa y brillante en su centro. Durante mucho tiempo, fue un misterio. La teoría principal y más apoyada es que MESI 32 fue víctima de un acto casi fatal de canibalismo galáctico. Se cree que en el pasado fue una galaxia espiral mucho más grande.
La inmensa gravedad de estas galaxias las convierte en los centros de sus propios sistemas, atrayendo y manteniendo en órbita a colecciones de galaxias más pequeñas, conocidas como galaxias satélite. De la misma manera que Júpiter gobierna su corte de casi 100 lunas, estas gigantes galácticas dominan sus lunas cósmicas. Estudiar esta familia de satélites nos brinda nuevas pistas sobre el poder y la historia de sus galaxias anfitrionas. Para ponerlo en perspectiva, comencemos con nuestra propia Vía Láctea. Nuestra galería cósmica está acompañada por varias docenas de galaxias satélite. Las más conocidas son, sin duda, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, dos galaxias irregulares que pueden verse a simple vista desde el hemisferio sur. Más allá de estas dos, la mayoría de las lunas de nuestra galaxia son galaxias enanas esferoidales, objetos increíblemente tenues y difusos, algunos con apenas unos pocos miles de estrellas, y extremadamente complicados de detectar. Cuando dirigimos la atención hacia Andrómeda, descubrimos que su corte es aún más amplio y poblado que el nuestro. Se han confirmado al menos 30 galaxias satélite orbitando Andrómeda, y es casi seguro que existen muchas más, demasiado tenues para detectarse con la tecnología actual. Las dos más brillantes y conocidas suelen aparecer en las fotografías de larga exposición de Andrómeda. Esas manchas difusas que la flanquean son MESI 32 y MESI 110. MESI 110 es una galaxia enana elíptica típica, un buen ejemplo de las galaxias que acompañan a las grandes espirales. Pero su compañera, MESI 32, es un objeto mucho más extraño y revelador. Es una galaxia enana elíptica compacta, increíblemente pequeña en tamaño pero inusualmente densa y brillante en su centro. Durante mucho tiempo, fue un misterio. La teoría principal y más apoyada es que MESI 32 fue víctima de un acto casi fatal de canibalismo galáctico. Se cree que en el pasado fue una galaxia espiral mucho más grande. En un encuentro cercano con la inmensa Andrómeda, las fuerzas de marea de esta galaxia gigante arrancaron violentamente todos los brazos espirales y la mayoría de las estrellas exteriores de su compañera más pequeña. Lo que vemos hoy en día de MESI 32 es solo el núcleo desnudo, el bulbo central denso que logró sobrevivir a ese encuentro. Es el corazón de una galaxia que fue desmembrada, una prueba viviente de la brutalidad de las interacciones gravitacionales en los alrededores de Andrómeda. El estudio de estas galaxias satélite ha desvelado también uno de los misterios más profundos y desafiantes para nuestros modelos cosmológicos. Se ha encontrado que una parte significativa de las galaxias satélite de Andrómeda no orbita de forma aleatoria, como un enjambre de abejas. Más bien, parecen estar organizadas en un vasto y delgado plano que gira de manera coherente alrededor de la galaxia. Este plano de satélites es gigantesco y se extiende por más de 1 millón de años luz. Su existencia representa un verdadero desafío para nuestro modelo estándar de cosmología. Según el modelo Lambda CDM, las galaxias enanas deberían ser capturadas desde todas las direcciones posibles, resultando en una distribución más o menos esférica y caótica de satélites. La presencia de una estructura tan ordenada y en rotación como este plano es algo que las simulaciones hasta ahora no pueden reproducir con facilidad. Curiosamente, un plano similar, aunque menos definido, también se ha observado alrededor de nuestra propia Vía Láctea. Este es uno de los grandes enigmas que comparten estas dos galaxias hermanas y sugiere que podría haber algún mecanismo en la formación galáctica o en la naturaleza misma de la materia oscura que todavía no comprendemos. La familia de satélites de Andrómeda, por tanto, nos cuenta una historia coherente con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Es más numerosa y masiva que la de nuestra galaxia, reflejo de la mayor masa de su anfitriona. Además, lleva las cicatrices de una historia de interacciones violentas, evidenciadas por la existencia de MESI 32 y las vastas corrientes estelares que recorren su halo. El estudio de estas pequeñas galaxias satélite no es un simple apéndice de la historia de Andrómeda. Es,
de hecho, una parte esencial de su relato. Nos permite hacer arqueología galáctica en su imperio, estudiando a los vasallos que todavía sobreviven y los fantasmas de aquellos que ya fueron completamente consumidos. Y todo este sistema, Andrómeda junto con su corte de acompañantes, no es una imagen fija ni estática. Esta familia entera está transitando un viaje con un destino final inevitable. Una colisión frontal con nuestra propia Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda, con su inmenso halo y su grupo de galaxias satélite, no es una vecina quieta, ni un objeto para contemplar como una postal congelada en el Museo del Cosmos. Es un sistema dinámico, y su movimiento relativo a nuestra Vía Láctea es probablemente el acontecimiento más dramático y decisivo que marcará nuestro futuro a largo plazo. En un universo donde la mayoría de las galaxias se alejan unas de otras a medida que la expansión cósmica avanza, Andrómeda es la gran excepción. No se aleja, se aproxima, y lo hace a una velocidad sorprendente. Este fenómeno se conoce desde hace más de un siglo, incluso antes de que supiéramos que Andrómeda era una galaxia independiente. A principios del siglo XX, el astrónomo Besto Slipher, al analizar el espectro de luz de la nebulosa de Andrómeda, detectó un comportamiento inusual. Mientras que la mayoría de las nebulosas mostraban un corrimiento hacia el rojo, señal de que se alejaban de nosotros, la luz de Andrómeda mostraba un corrimiento hacia el azul del espectro. Este corrimiento al azul es la señal inequívoca de que el objeto se mueve en nuestra dirección. La onda de luz se comprime a medida que un objeto se acerca, acortando su longitud de onda. Mediciones modernas, mucho más precisas, han establecido que la velocidad con la cual Andrómeda se aproxima a la Vía Láctea es de unos 110 km por segundo, lo que equivale a casi 400.000 km por hora. A esa velocidad, Andrómeda podría recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna en aproximadamente una hora. ¿Por qué sucede esto en un universo que, en general, está en expansión? La respuesta es que, aunque la energía oscura impulsa la expansión del universo a gran escala, a distancias más locales, como las existentes dentro de nuestro grupo de galaxias, la fuerza dominante sigue siendo la gravedad. La inmensa masa conjunta de la Vía Láctea y Andrómeda, los dos miembros más grandes del grupo local, genera una atracción gravitatoria mutua que supera ampliamente la débil fuerza de expansión del espacio entre ambas. Por eso, han estado acercándose la una a la otra desde su formación, hace miles de millones de años. Sin embargo, durante mucho tiempo hubo una incógnita. Conocer la velocidad de aproximación directa no bastaba para predecir una colisión. También era necesario medir la velocidad lateral o tangencial de Andrómeda. Si tuviera una velocidad lateral considerable, podría simplemente pasar rozando en un encuentro cercano y evitar una colisión directa. Medir ese movimiento lateral a una distancia de 2,5 millones de años luz es una tarea increíblemente difícil, pero gracias a años de observaciones ultra precisas del telescopio espacial Hubble y de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, que ha mapeado las posiciones de miles de millones de estrellas con exactitud sin precedentes, finalmente los astrónomos han podido medir ese movimiento. El veredicto es claro: la velocidad lateral de Andrómeda es muy pequeña. No va a esquivar el encuentro, se dirige directamente hacia nosotros. Por lo tanto, la colisión es inevitable. Los modelos actuales predicen que el primer encuentro cercano, el inicio de una larga y caótica fusión, ocurrirá dentro de aproximadamente 4.500 millones de años. Imagina una escala de tiempo tan inmensa que sobrepasa nuestra comprensión cotidiana, comparable a la edad misma de la Tierra. Cuando Andrómeda y la Vía Láctea comiencen su esperado encuentro, nuestro Sol estará en la última etapa de su existencia, hinchándose y convirtiéndose en una gigante roja. Desde la Tierra futura, ese espectáculo celestial será un verdadero concierto de magnificencia e impacto. Con el paso de miles de millones de años,
La tenue mancha difusa de Andrómeda en el firmamento crecerá sin pausa. En 2000 millones de años, se mostrará como un disco brillante y claramente definido. Más adelante, en 3750 millones de años, se desplegará frente a ti como una elegante espiral que cubrirá una gran porción del cielo nocturno, una visión de una belleza incomparable y profunda. Entonces, cuando comience el primer contacto entre estas dos gigantes galácticas, el cielo se convertirá en un lienzo vivo de caos y creación. Las fuerzas de marea desgarran los discos de ambas galaxias, creando arcos inmensos y colas de estrellas que cruzarán el firmamento de un extremo a otro. Nuestra Vía Láctea, esa banda luminosa que tantas veces has contemplado, se distorsionará y retorcerá ante tus ojos. El choque de las nubes de gas, cargado de energía, desencadenará explosiones masivas de nuevas estrellas, iluminando la noche con el brillo rosado de nebulosas y el resplandor azul de recién nacidos soles. Ahora vivimos en la calma profunda que anuncia esa tormenta cósmica. Somos testigos del inevitable encuentro de dos galaxias destinadas a entrelazarse en un baile que transformará el cosmos. Esta vecina que se acerca es un recordatorio de que el universo es un lugar vivo y cambiante, donde incluso las estructuras más colosales están en constante movimiento y metamorfosis. El destino de nuestra galaxia está indisolublemente unido al de Andrómeda, y la historia de ambas culminará en un acto supremo de creación a través de la destrucción. El viaje de Andrómeda hacia nuestra galaxia es un hecho irrefutable, una cita cósmica escrita en el lenguaje de la gravedad hace miles de millones de años. No hay duda de que un encuentro ocurrirá, pero la verdadera pregunta es cómo se desarrollará ese encuentro. La palabra colisión suele evocar imágenes de destrucción brutal y choques estruendosos, pero a escala galáctica, estos eventos siguen ritmos muy distintos, lentos, extraños y, en cierto sentido, sorprendentemente creativos. La unión entre la Vía Láctea y Andrómeda no marcará un final, sino más bien una transformación profunda. Será un proceso que se extenderá a lo largo de cientos de millones de años, un nacimiento lento y majestuoso de una nueva galaxia gigantesca y renovada. El primer acercamiento, previsto dentro de unos 4500 millones de años, no será una colisión directa, sino un cruce suave. Estas dos enormes galaxias espirales comenzarán a atravesarse lentamente, casi como fantasmas que se desvanecen uno a través del otro. Esto sucede gracias a la inmensa vastedad del espacio que las separa. Aunque cada galaxia alberga miles de millones de estrellas, la distancia entre ellas es tan enorme que la posibilidad de que dos estrellas choquen es prácticamente nula. Imagina, por ejemplo, que nuestro Sol es una naranja en Nueva York, y su estrella más cercana, Próxima Centauri, es otra naranja en Chicago. Una colisión galáctica es como si dos enjambres de naranjas increíblemente dispersas se interpenetraran. Las estrellas no chocarán, simplemente pasarán cerca unas de otras. La verdadera interacción entre estas galaxias será puramente gravitacional, un vals celestial de atracción y movimiento. A medida que Andrómeda y la Vía Láctea se crucen, sus poderosos campos gravitatorios se moldearán mutuamente de manera espectacular, deformando y rompiendo los elegantes discos espirales que hoy conocemos. Las fuerzas de marea, como brazos invisibles de gravedad, arrancarán hilos interminables de estrellas y nubes de gas de ambas galaxias, lanzándolos al vasto vacío intergaláctico en arcos que se extienden cientos de miles de años luz. Imagina a un futuro habitante de la Tierra contemplando un cielo nocturno transformado en un espectáculo caótico y cambiante, con la familiar banda de la Vía Láctea retorciéndose y contorsionándose mientras la estructura expansiva de Andrómeda domina el firmamento. Aunque las estrellas en sí no chocarán, será diferente con las gigantescas nubes de gas y polvo interestelar. Al colisionar, estas nubes se comprimirán de modo extremo, desatando una frenética oleada de formación estelar, un estallido de vida que nuestro grupo local nunca antes ha presenciado.
El centro de la futura galaxia fusionada brillará intensamente con la luz de miles de millones de estrellas jóvenes y azules, mientras el cielo se llena del resplandor rosado de nebulosas nacientes, un corto pero glorioso periodo de creación en medio del desorden gravitatorio. Después de este primer encuentro, las galaxias, ahora profundamente deformadas, se separarán momentáneamente, pero la energía no será suficiente para romper la atracción que las une. Se ralentizarán, se detendrán y luego comenzarán a caer de nuevo una hacia la otra, preparándose para un segundo encuentro, esta vez aún más tumultuoso e intenso. Este proceso se repetirá muchas veces durante cientos de millones de años. Con cada paso, las galaxias perderán más y más de su estructura original y sus estrellas serán arrojadas a órbitas cada vez más caóticas y aleatorias. Mientras tanto, los dos agujeros negros supermasivos en sus centros, Sagitario asterisco y el gigante de Andrómeda, comenzarán un lento descenso hacia el nuevo centro de gravedad, el centro de la masa combinada. Estos dos monstruos cósmicos formarán un sistema binario, orbitando el uno alrededor del otro en una danza espiral final. Esta danza liberará una cantidad inmensa de energía en forma de ondas gravitacionales antes de que finalmente se unan en un único agujero negro ultramasivo. Después de unos 700 millones de años de caos y transformaciones profundas, el sistema comenzará a estabilizarse. Las estrellas de ambas galaxias se habrán mezclado completamente y acomodado en órbitas elípticas y aleatorias alrededor del nuevo centro. La mayoría del gas se habrá consumido en un estallido de formación estelar o habrá sido expulsado al espacio. La era de las galaxias espirales habrá llegado a su fin. En su lugar, existirá una única y colosal galaxia elíptica, a la que los astrónomos han bautizado provisionalmente como Lactómeda. Será una galaxia roja y muerta, un vasto y silencioso enjambre esferoidal compuesto por más de 1 billón de estrellas viejas que irán envejeciendo lentamente en la oscuridad. Nuestro propio Sol, que para entonces probablemente será una gigante roja que habrá transformado la Tierra en un lugar estéril, será una de esas estrellas. Será arrojado a una órbita lejana en las periferias de esta nueva metrópolis galáctica. Aunque este destino está muy lejos en el tiempo, es inevitable. Es el ciclo natural de la vida en el cosmos, pero a una escala gigante. Las galaxias espirales, con su belleza vibrante y su incesante formación de nuevas estrellas, representan la juventud y la madurez en el ciclo de vida cósmico. En contraste, las galaxias elípticas simbolizan la vejez, ese estado final y estable al que se llega después de una unión violenta pero profundamente creativa. La historia de Andrómeda es, en esencia, también un reflejo de nuestro propio destino, un adelanto del capítulo final que espera a la Vía Láctea. A lo largo de este viaje hemos observado a Andrómeda desde nuestra posición en la Vía Láctea, ese pequeño punto de vista desde donde percibimos su luz tenue. La hemos medido, desentrañado su pasado y proyectado su futuro. Pero para comprender plenamente esta relación entre ambas galaxias, hagamos un último ejercicio de imaginación, un cambio radical de perspectiva. Imagina que te transportas instantáneamente a un planeta hipotético situado dentro de Andrómeda, orbitando una estrella en uno de sus brazos espirales, a una distancia del centro similar a la nuestra, unos 27.000 años luz. Desde ese lugar, alzarías la mirada para contemplar tu propio hogar desde fuera, desde la perspectiva de la hermana mayor. Un observador en aquel mundo vería su cielo nocturno dominado por la brillante banda de su galaxia, una franja de luz más ancha y rica en estrellas que la que nosotros conocemos. Pero, en ese mismo cielo, habría un objeto que eclipsaría toda la majestuosidad a su alrededor: la Vía Láctea. Para ellos, nuestra galaxia no es una mancha débil y difusa, sino un espectáculo impresionante. Desde Andrómeda, la Vía Láctea se muestra como el segundo miembro más grande del grupo local, una galaxia espiral clara y perfectamente visible. Aunque más pequeña que Andrómeda, aparece como un majestuoso remolino de luz,
con sus brazos espirales y su bulbo central claramente diferenciados a simple vista. Sería, sin duda alguna, el objeto más hermoso y detalladamente estudiado en el cielo de cualquier civilización que pudiera surgir en ese planeta hipotético. Un astrónomo desde allí tendría una perspectiva de nuestra galaxia que jamás podremos alcanzar nosotros mismos. Desde ese punto exterior, podría trazar el mapa completo de nuestra estructura espiral con una claridad y precisión asombrosas, sin el velo de polvo y gas que desde dentro nos dificulta la visión. Podrían contar nuestros brazos espirales con facilidad, delinear la forma de nuestra barra central y estudiar cómo se distribuyen nuestras regiones activas de formación estelar. Nos clasificarían correctamente como una galaxia espiral barrada, un poco más pequeña y menos masiva que la suya. Nos verían como su hermana menor, una compañera en el vasto cosmos. Al enfocar sus espectrógrafos hacia nosotros, descubrirían la misma evidencia que nosotros detectamos en su luz, pero invertida. Un inconfundible corrimiento hacia el azul en la luz que emite la Vía Láctea. Sabrían con la misma certeza que tenemos nosotros que estas dos galaxias se están precipitando la una hacia la otra, unidas por una danza gravitatoria que terminará en una colisión inevitable. Para ellos, nosotros seríamos la vecina que se acerca, y la luz que hoy reciben nos contaría una historia a través de millones de años. Los fotones que llegan ahora a sus telescopios comenzaron su viaje desde la Vía Láctea hace 2,5 millones de años. Un astrónomo en Andrómeda mirando hacia nuestro planeta no vería las luces ni las ciudades actuales. Vería la Tierra tal como era en el Pleistoceno, una era glacial, cuando nuestros antiguos ancestros, los primeros miembros del género Homo, comenzaban a crear herramientas de piedra y a dominar el fuego. Estarían contemplando el amanecer de la conciencia humana sin siquiera saberlo. Este cambio de perspectiva es una profunda lección de humildad y conexión, que nos recuerda que nuestra comprensión del universo está profundamente influida por el lugar desde donde lo observamos. Lo que para nosotros parece un futuro distante e intenso, es para ellos una historia lejana e inolvidable. La colisión con Andrómeda, vista desde un observador situado en esa galaxia, es exactamente la misma historia pero contada desde el otro extremo. Ambos mundos están embarcados en el mismo viaje, avanzando por una ruta inevitable de encuentro, solo que se observan desde polos opuestos de este vasto campo de batalla gravitacional. Esta perspectiva desde Andrómeda nos invita a desprendernos por un instante de nuestra visión centrada en la Tierra y a observar nuestra galaxia no como un hogar ni como el eje de nuestra existencia, sino como lo que es en realidad. Un objeto astronómico, una de las dos grandes potencias que habitan esta pequeña región del universo. Nos recuerda que la historia que hemos venido siguiendo no describe dos entidades independientes, sino un sistema binario único, dos gigantes que han estado entrelazados en una danza de acercamiento desde el principio mismo del tiempo, destinados a unirse finalmente en un acto espléndido y definitivo de creación cósmica. Ver Andrómeda desde allí nos revela que nuestro destino no es exclusivo ni separado. Está y siempre ha estado profundamente entrelazado con el de nuestra majestuosa vecina. Por su tamaño, proximidad y esplendor, Andrómeda no es solo otra hermosa mancha en el cielo nocturno, sino el laboratorio más relevante que tenemos para comprender el funcionamiento de las grandes galaxias espirales. Mientras que la Vía Láctea nos ofrece un vistazo interno detallado, aunque parcial y empañado por el polvo, Andrómeda nos brinda una perspectiva externa, como una vista aérea que nos permite estudiar la estructura y la dinámica de una galaxia en su totalidad. Es nuestro principal referente para entender a las galaxias como sistemas complejos y completos, ecosistemas de estrellas, gas, polvo y materia oscura entretejidos. Para estudiar Andrómeda con todo detalle, los astrónomos emplean una flota de telescopios que capturan el universo en todas las longitudes de onda de la luz. La imagen más familiar que tenemos de Andrómeda proviene de los telescopios que operan en la luz visible, tanto los ubicados en la Tierra como los que orbitan el espacio. En las cimas de las montañas más oscuras del mundo,
grandes observatorios terrestres realizan amplios sondeos, tomando imágenes panorámicas que revelan la galaxia en toda su extensión y su entorno. Gracias a estas imágenes, los científicos han podido mapear las vastas y tenues corrientes estelares en el halo de Andrómeda, realizando así una auténtica arqueología galáctica que desvela su historia de canibalismo. Sin embargo, para descubrir los detalles más finos se necesita el ojo privilegiado del telescopio espacial Hubble. Su visión, increíblemente nítida y libre de la distorsión de la atmósfera terrestre, logra resolver estrellas individuales dentro de Andrómeda. Fue el Hubble quien detectó las estrellas variables cefeidas que confirmaron la distancia de Andrómeda, quien desveló el misterio de su doble núcleo y quien ha permitido a los científicos estudiar con exquisito detalle sus cúmulos globulares y poblaciones estelares. Pero la luz visible representa solo una parte del relato. Para acceder al resto, es necesario mirar la luz invisible. Telescopios de luz infrarroja, como el ya retirado telescopio espacial Spitzer y su poderoso sucesor, el telescopio espacial James Webb, nos muestran un universo de calor y nos permiten descubrir cosas que la luz visible no puede. La luz infrarroja es vital para estudiar Andrómeda, porque puede atravesar las densas nubes de polvo interestelar que bloquean nuestra visión. Cuando observamos Andrómeda con infrarrojos, esas bandas oscuras de polvo que aparecen en las imágenes ópticas se vuelven transparentes, revelando un paisaje oculto de estrellas hasta entonces invisibles. En segundo lugar, el polvo frío, que es la materia prima para la formación de nuevas estrellas, brilla con intensidad en la luz infrarroja. Las imágenes infrarrojas de Andrómeda no muestran principalmente las estrellas, sino la intrincada y filamentosa estructura de sus nubes de polvo, resaltando con un brillo espectacular el enorme anillo de formación estelar que rodea su centro. Las ondas de radio nos cuentan otra parte importante de la historia. Los radiotelescopios terrestres no detectan ni las estrellas ni el polvo caliente, sino el gas de hidrógeno atómico frío. Al mapear Andrómeda en estas longitudes de onda, los astrónomos pueden conocer la cantidad y distribución del combustible que le queda para crear futuras generaciones de estrellas. Estos mapas muestran que el disco de gas de Andrómeda es mucho más extenso que su disco de estrellas y revelan las perturbaciones y deformaciones que evidencian las interacciones gravitacionales pasadas y presentes con sus galaxias satélite. Finalmente, los telescopios de rayos X, como el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, nos muestran el lado más caliente y violento del universo. Una imagen en rayos X de Andrómeda no revela sus brazos espirales, sino cientos de puntos luminosos de alta energía. Cada uno de estos puntos es un sistema estelar en condiciones extremas, una estrella de neutrones o un agujero negro que arranca y consume material de una estrella compañera, o los restos de una reciente explosión de supernova. Estas observaciones en rayos X nos permiten estudiar los procesos más energéticos de la galaxia, incluida la tenue emisión del gas caliente que rodea su agujero negro supermasivo central. La comprensión real de Andrómeda surge al superponer todas estas imágenes. Combinando datos de todo el espectro electromagnético, los científicos construyen un modelo completo y detallado de esta majestuosa galaxia. Las imágenes en luz visible nos muestran la ubicación de las estrellas. Las imágenes infrarrojas revelan dónde se encuentra el polvo, el material esencial para la formación de nuevas estrellas. Las de radio nos indican dónde está el combustible, y las imágenes en rayos X nos guían hacia los eventos más violentos y energéticos que ocurren en la galaxia. Gracias a esta perspectiva que abarca múltiples longitudes de onda, los astrónomos pueden estudiar a Andrómeda no simplemente como una imagen hermosa, sino como un ecosistema dinámico y en constante evolución. Aprendemos cómo se forman sus estrellas, cómo crece mediante fusiones con otras galaxias, y cómo interactúa con sus satélites. Todo este conocimiento se traduce directamente en una mejor comprensión de nuestra propia Vía Láctea. Estudiar a nuestra hermana mayor galáctica es, en última instancia,
una forma de explorarnos a nosotros mismos. Nuestro viaje para medir la inmensidad de Andrómeda, desde su disco visible hasta su halo de materia oscura invisible, ha revelado un gigante en todos los sentidos. Es una galaxia que supera la nuestra en tamaño, población estelar y masa, pero su importancia va más allá de su dominio físico. Andrómeda no es solo nuestra vecina más cercana, sino el objeto clave para comprender nuestro lugar en el cosmos. Es, a la vez, una llave, un laboratorio, un espejo de nuestro futuro y una fuente de profunda perspectiva. Su legado más significativo es habernos brindado la llave que abrió las puertas para entender el universo. Durante siglos, la humanidad vivió con la idea de un cosmos compuesto por una sola galaxia, creyendo que la Vía Láctea abarcaba toda la existencia. Fue la investigación sobre la verdadera naturaleza de la gran nebulosa de Andrómeda la que desafió y finalmente destruyó esta visión limitada. En Andrómeda, Edwin Hubble identificó las estrellas variables cefeidas que le permitieron medir con precisión su distancia y demostrar, de una vez por todas, que se trataba de un universo isla independiente. Este único descubrimiento, centrado en ese objeto singular, amplió los límites del cosmos conocido por millones de veces. Así, Andrómeda se convirtió en el símbolo de la mayor revolución en la perspectiva astronómica de la historia. Nos enseñó cuán vasto es realmente el universo y cuán pequeño es nuestro lugar dentro de él. Su segundo legado es ser un laboratorio perfecto. Andrómeda es la única gran galaxia espiral que podemos estudiar con un detalle exquisito desde una perspectiva externa. Está lo suficientemente cerca para que nuestros mejores telescopios resuelvan sus estrellas individuales, cúmulos globulares y nebulosas de formación estelar, pero también lo suficientemente lejos para que podamos observar su estructura completa de un solo vistazo, algo imposible de hacer con nuestra propia Vía Láctea, dado que estamos inmersos en su disco. Andrómeda, por su combinación única de proximidad y la ventaja de ser observada desde fuera, se convierte en nuestro laboratorio natural galáctico. Todo lo que descubrimos sobre ella, la forma de sus brazos espirales, la antigüedad de sus estrellas en el bulbo, la composición química de su halo y la manera en que interactúa con sus galaxias satélites, nos brinda un modelo invaluable para comprender nuestra propia galaxia. Estudiar Andrómeda es, en esencia, como leer el manual de instrucciones para una galaxia como la nuestra. Su tercer legado es ser un espejo que refleja nuestro futuro. El universo cambia lenta, pero inexorablemente, y la danza gravitacional entre Andrómeda y la Vía Láctea es el acontecimiento futuro más significativo y mejor pronosticado de toda nuestra historia cósmica. La colisión y fusión de estas dos galaxias no son meras especulaciones, sino una certeza. Andrómeda nos ofrece así una visión anticipada de nuestro destino. Al estudiar galaxias elípticas gigantes, los productos de fusiones semejantes, podemos imaginar cómo será Lactómeda, la nueva galaxia nacida de esta unión. Seguir la trayectoria de Andrómeda y comprender la dinámica de su acercamiento no es un ejercicio abstracto, sino el estudio del capítulo final en la historia de la Vía Láctea, una crónica que anuncia una muerte y una creación, un evento que, aunque lejano en el tiempo, ya está escrito en las leyes de la gravedad. Finalmente, el legado más profundo de Andrómeda es el de la perspectiva. Que esta colosal ciudad de 1 billón de estrellas, una estructura doblemente ancha que nuestra propia galaxia y que se extiende en un halo invisible que ya toca el nuestro, aparezca para nosotros como una débil mancha de luz, es quizás la lección más profunda de humildad que el cielo nocturno pueda ofrecernos. Nos enseña, de manera visual y directa, la verdadera escala de las distancias cósmicas y la inmensidad del vacío que separa estas ciudades de luz. Es un recordatorio constante de que, incluso los objetos más grandes y poderosos del universo pueden parecer insignificantes cuando se contemplan a través de la vasta lente de la distancia. El verdadero legado de Andrómeda es, en esencia, el legado de una relación. No es un objeto solitario allá en el espacio. Es nuestra compañera,
nuestra rival, nuestro destino. Es la llave que nos abrió las puertas del cosmos, el laboratorio que nos permite entendernos a nosotros mismos y el espejo que refleja lo que está por venir. No se puede narrar la historia de la Vía Láctea sin contar también la historia de Andrómeda. Son las protagonistas principales de la saga de nuestro grupo local, dos hermanas gigantes emprendiendo un viaje que comenzó en caminos separados, pero que culminará en su unión definitiva. Nuestro recorrido para medir la inmensidad de Andrómeda llega a su fin. Hemos atravesado 2,5 millones de años luz de espacio y tiempo, explorado su brillante disco poblado por 1 billón de estrellas, descendido a su misterioso núcleo y cartografiado los halos fantasmales que son invisibles para el ojo. Hemos sido testigos de su historia violenta de canibalismo y hemos contemplado su futuro inevitable, marcado por una colisión con nuestra propia galaxia. Con todo este conocimiento en mano, es momento de regresar a casa, a lo más simple y fundamental: levantar la mirada hacia el cielo nocturno. La próxima vez que te encuentres bajo un cielo oscuro, lejos de las luces de la ciudad, te invito a buscar nuevamente esa pequeña y débil mancha de luz en la constelación de Andrómeda. Durante la mayor parte de tu vida pudo haber sido solo un objeto más en el catálogo celeste, o tal vez ni siquiera sabías que estaba allí. Pero ahora, todo es diferente. Esa mancha de luz ha dejado de ser un simple punto distante. Es una historia entera. Y ahora, que conoces su relato, cuando la mires sabrás que lo que tus ojos perciben como un susurro tenue de luz es, en realidad, una ilusión creada por la inmensa distancia que nos separa. Ahora sabes que esa mancha en el cielo abarca una extensión 6 veces mayor que la de la luna llena, un gigante oculto a plena vista. Tu mente puede imaginar esa inmensa espiral desplegándose sobre la oscuridad, llenando un espacio del firmamento que antes parecía vacío. ¿Sabías que la luz que ahora mismo llega a tus ojos comenzó su viaje hace 2,5 millones de años? Esa luz salió de Andrómeda cuando los primeros pasos de la humanidad apenas comenzaban en la Tierra. Es una cápsula del tiempo, un puente que conecta directamente con un pasado profundo. Esa luz no es solo el brillo de una nebulosa, sino la suma de la luz de 1 billón de estrellas, 1 billón de soles, cada uno posiblemente acompañado de planetas, lunas y sus propias historias. Al contemplar esa mancha, estás observando el sistema estelar más grande y rico de nuestro vecindario cósmico. Esa luz tranquila esconde una historia de violencia interminable. Puedes imaginar el vasto y fantasmal halo de estrellas que la rodea, un halo que ya se mezcla con el nuestro. Cada una de esas estrellas es un huérfano de una galaxia devorada, el eco de un antiguo acto de canibalismo cósmico que edificó el imperio que estás contemplando. Y, por último, sabes que esa mancha no es un objeto inmóvil en un museo del cosmos. Está en movimiento, avanzando hacia ti. Es la imagen de un futuro lejano pero inevitable, el rostro de la galaxia con la que la Vía Láctea un día se fusionará para dar nacimiento a una nueva y gigantesca metrópolis estelar. Estás contemplando tu destino cósmico final. Este conocimiento revoluciona todo lo que habías pensado hasta ahora. La galaxia de Andrómeda deja de ser un simple número en un catálogo, un objeto llamado Messi 31. Se transforma en una compañera de viaje, en tu vecina cercana, en tu hermana mayor y en la futura pareja con la que bailarás una danza gravitacional única. Buscarla en el cielo nocturno ya no es solo un acto de astronomía, sino un gesto profundo de conexión, un recordatorio de tu lugar en la vastedad del universo. Mientras te sumerges en la calma de la noche, una nueva sensación de asombro te envuelve. El universo no es un lugar formado por objetos aislados y distantes. Es un ecosistema interrelacionado, con una historia compartida y un futuro entrelazado. Esa pequeña y tenue mancha de luz en la constelación de Andrómeda es la prueba más hermosa y palpable de esta verdad. Es un puente hacia el pasado, una ventana al futuro y un ancla que conecta a ti y a tu mundo con la grandiosa y majestuosa narrativa del cosmos.
Si te ha fascinado este viaje a través del tiempo y el espacio, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del cosmos. Dale like si te sorprendió descubrir cómo esa tenue mancha en el cielo es realmente una ventana al pasado profundo, y comparte en los comentarios que te gustaría descubrir en nuestro próximo viaje estelar. Que tengas una noche tranquila, llena de sueños estelares y paz, bajo la protección eterna de las estrellas. Buenas noches.